Para todos, esperamos se encuentren muy bien. Bienvenidos a este nuevo encuentro de UCN Sin Fronteras, una iniciativa de la Católica del Norte y sus oficinas de Relaciones Internacionales y Pastoral y Bienestar Institucional. Recordemos que UCN Sin Fronteras es una iniciativa diseñada para sumergir a nuestra comunidad institucional en la riqueza cultural de diversas naciones, abarcando aspectos como su gastronomía, cultura, religión, política, entre otros temas, para promover la comprensión y la diversidad cultural. En definitiva, UCN Sin Fronteras es una iniciativa para viajar y conocer de forma virtual, digital, pues nuevas culturas. En este caso, pues nos encontramos con República Dominicana. Ya hemos visitado diferentes países de Latinoamérica y pues hemos comenzado con este viaje por República Dominicana. Ya hemos tenido nuestro primer encuentro que se denominó El rostro en el espejo, Patrimonio, Cultura y Folclor Dominicano. En este primer encuentro sincrónico, pues tuvimos como una aproximación a la cultura de República Dominicana y hoy nos encontramos presentes en esta cátedra para hablar sobre República Dominicana, puerta de la evangelización en América. Y tenemos pues, una ponente muy especial, una ponente internacional de República Dominicana. eh, ya la vamos a presentar para conocerla un poco más y bueno, y darle la bienvenida y darle paso a su intervención. Entonces, nuestra ponente del día de hoy es Sor Aldaleni Correa Liranzo. Ella es religiosa carismática, licenciada en comunicación social y evangelizadora digital, con 15 años de experiencia en el ámbito de comunicación social y religiosa. Se ha destacado por su liderazgo, creatividad, carisma pastoral y compromiso con la evangelización a través de los medios de comunicación. Cuenta con una experiencia en producción audiovisual, conducción de programas de televisión y creación de contenido católico para redes sociales, además de desempeñarse en espacios de formación catequética y comunicación eclesial. Ha sido conductor y productora de los programas Amiguitos de Jesús, Senderos de Santidad y Un Buen Despertar, así como encargada de programación y producción general del canal de televisión La Voz de María y administradora de la revista católica del mismo nombre. Sor Aldaleni, bienvenida a este espacio, un cordial saludo. Bendiciones para todos. Para mí es un placer poder compartir en esta noche con todos ustedes. Así que muy feliz, de verdad, de todo corazón, de que podamos hablar de manera especial de mi amado país, de República Dominicana, sobre todo de la evangelización en nuestro país. Como decimos siempre, cómo comenzó todo en la República Dominicana. Así que, pues nada, con mucha sencillez, con mucho amor, con mucha alegría, siendo en República Dominicana las 8:06 de la noche. Así que estamos de verdad que sí, de todo corazón, para poder hablar un poquito más de lo que es la República Dominicana. Voy a compartir pantalla. ¿Se puede ver? Sí, hermana, ahí vemos la pantalla. ¿Ya la pueden ver? ¿Pueden ver todo? Sí. Sí, ahí vemos la pantalla. Bien, como hablaba, la República Dominicana, puerta de la evangelización en América. Sí me gustaría, no sé si parto del protocolo, si no es así, pero sí me gustaría, antes de que podamos hablar un poquito acerca de lo que es nuestra evangelización, la historia, la fe, un poquito del patrimonio y sobre todo conocer del clero en República Dominicana, me gustaría invitarle a ustedes en este momentito, si es posible, que podamos hacer una pequeña oración
también orar por su país, Colombia, por todo lo que está pasando. Así que ante todo me gustaría que podamos invocar la presencia del Señor como ese dador de vida, aquel que nos permite también en esta noche nosotros poder estar aquí. Sin Él, nada se mueve. Dice la palabra de Dios que un árbol no se puede mover por sí solo y asimismo, sin la presencia de Dios, cada uno de nosotros tampoco hoy estuviéramos aquí presente y para su gloria y para su honra así lo estamos. Pedimos al Señor que Él nos acompañe de manera especial. Me gustaría poder orar por todos ustedes, por el país de Colombia, por todas las personas que han sido afectadas con ese terremoto, por tantas personas que han muerto en el mismo, pero de manera especial por cada uno de ustedes que prestan este servicio de la enseñanza, para que el Señor, y por esta bonita iniciativa también de poder conocer cultura, conocer también la evangelización en diferentes países, así sin frontera, como así lo decía el Papa Francisco, que podamos seguir cada día más, poder evangelizando y poder llevando la palabra de Dios hasta los confines de la tierra. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hablar de la República Dominicana, puerta de la evangelización en América, tendríamos que hablar y decir que fue el primer territorio donde España se estableció en América. Desde aquí empezó la evangelización a todo el continente. Es la historia, es la fe, es también el patrimonio. Y es donde todo comenzó. ¿Por qué nosotros hablamos de la Isabela y por qué nosotros también decimos en nuestra historia donde todo comenzó? Fundada en el 1494 por Cristóbal Colón, la Isabela fue la primera ciudad europea en América. Aquí lo que podamos ver en el lado son las ruinas que todavía existen en este lugar histórico, como llamamos la Isabela, y quizás le suena la Isabela, es precisamente por la reina Isabel, así le quiso el admirante Cristóbal Colón poner a este primer lugar donde él llegó. Y por eso hablamos en nuestra historia de la República Dominicana que desde aquí empezó la evangelización para América, desde la Isabela. La Isabela está ubicada en la diócesis de Puerto Plata, precisamente siendo es la primera iglesia donde específicamente se celebró la primera Eucaristía. En este lugar, en estas ruinas, desde allí se proclamó la palabra de Dios, o podemos decir, se habló de lo que sería la primera Eucaristía desde este lugar. Desde este lugar histórico también hablamos del primer gobierno, la Casa de las Administraciones Coloniales en América. Hablamos del primer hospital centrado en la atención médica y a todo el continente. Hablamos desde la Isabela, donde allí se habló, se predicó y por primera vez esos misioneros llegaron a República Dominicana con Cristóbal Colón. Hablamos en nuestra historia de la evangelización en América, de los primeros bautismos en América. Y qué bueno es que también celebrando en la Isabela la primera Eucaristía, ya después de saber que nuestra historia como tal, los indios tenían su cultura, su razón de ser, de su fe, y se expresaban desde su forma, pero desde ese entonces, dice nuestra historia, que fue por primera vez donde se celebró como tal la primera Eucaristía. Primer bautismo,
el primer sacramento celebrado por primera vez en suelo americano. Esa primera Eucaristía también, donde allí se empezó el primer sacramento de la iniciación cristiana para todos nosotros. Hablamos que desde aquí, llegando con Cristóbal Colón, también esos misioneros que predicaron y de igual manera desde aquí se llevaron su palabra, podemos decir, hasta los confines de la tierra, porque desde que llegaron esos grandes misioneros, no solo se quedaron aquí, sino también que fueron a Cuba, Puerto Rico, México, Centroamérica y en otros lugares. Por eso en la República Dominicana nosotros hablamos donde todo comenzó. Y qué bonito es saber que en nuestra historia celebrada aquí, el banquete eucarístico, los primeros bautismos, que ya precisamente en el mes que viene vamos a cumplir los 530 años de celebrar esos primeros bautismos en América. Y más adelante le voy a mostrar quiénes también fueron esos que se bautizaron ese día tan especial para nosotros los católicos, pero de manera especial también para nosotros los dominicanos. Hablamos en nuestra historia, la evangelización de nuestra iglesia en República Dominicana, de la primera catedral de América. Esta primera catedral de América, ubicada en la zona colonial de Santo Domingo, es considerada la primera catedral del continente americano, sede de la primera diócesis del Nuevo Mundo. Hablamos en nuestra conferencia del Episcopado de República Dominicana, nosotros contamos con dos arquidiócesis. Hablamos de la arquidiócesis de Santo Domingo, hablamos de la arquidiócesis de Santiago de los Caballeros, precisamente donde está situada nuestra Catedral Primada de América, siendo así un patrimonio para la humanidad. Una catedral, no porque sea dominicana, lo digo así, pero es una catedral hermosísima donde tiene una razón de ser, pero sobre todo una espiritualidad. Y dirían ustedes, también la nuestra, claro que sí. Todo depende del corazón, el alma, que nosotros cuando entramos a un templo, saber que lleva nuestra historia, saber que en el templo, en todos los templos, está Dios y que cada templo, cada iglesia estructurada, cada estructura que tenga dentro nos habla de Dios. En esta Catedral de América, donde cuenta tanta historia. Y aquí, como le decía, sede también de la Conferencia del Episcopado Dominicano en la Arquidiócesis de Santo Domingo. La República Dominicana, nosotros contamos con 25 obispos. 25 obispos tenemos. Dentro de esos 25 obispos tenemos obispos titulares, obispos auxiliares, obispos eméritos, teniendo así en la República Dominicana 10 diócesis. Y la última, recientemente, para tener 11 diócesis, es una diócesis que se incorporó recientemente, que la diócesis de Stella Maris. Nosotros los dominicanos tenemos dos advocaciones marianas. Tenemos la Virgen de las Mercedes y la Virgen de la Alta Gracia, que más adelante le voy a hablar un poquito también acerca de la Virgen de la Alta Gracia. Nuestra Señora de las Mercedes es la patrona de la República Dominicana, patrona, y la Virgen de la Alta Gracia es la protectora de la República Dominicana.
La Virgen de la Altagracia, la Virgen de las Mercedes, perdón, está situada en el santuario, en el primer santuario de América, que es el santuario dedicado a Nuestra Señora de las Mercedes. Se dice que Cristóbal Colón trajo en sus manos una estampilla de la Virgen de la Alta Gracia y esta le acompañaba. Junto con Cristóbal Colón también le acompañaba el trajo pequeño árbol en sus manos que era de níspero, sus manos, y todavía en ese santuario hermoso que ustedes pueden observar aquí, está ese árbol plantado. Es como lo primero cuando nosotros entramos al Santuario Nacional de Nuestra Señora de las Mercedes, podemos observar como esa historia hermosísima de ese árbol también que está plantado allí. Se dice el árbol de níspero. Trajo en sí y de este árbol tomó parte para hacer un leño, como decimos nosotros, porque luego de ese leño, de ese árbol de níspero, se hizo la primera cruz que se colocó en el santuario de Nuestra Señora de las Mercedes. Pero ¿qué pasa? Hablamos también en esta parte, ubicado el santuario de Nuestra Señora de las Mercedes en la diócesis de La Vega, cuyo sede de donde estoy en este momento. En este santuario pasó que toda esta parte queda, y por eso hablamos el cerro, un santo cerro, y se habla así, y se habla que queda el santuario en una altura donde se puede visualizar la Vega Vieja. ¿Por qué nosotros decimos la Vega Vieja en ese entonces? Porque un momento que cuenta nuestra historia, que todo se destruyó. Entonces quedó simplemente esto como un alto que es el Santo Cerro como tal, y desde aquí, cuando llegó Cristóbal Colón, plantó la primera cruz con este leño del árbol de níspero colocado allí para entonces empezar con lo que es el santuario de Nuestra Señora de las Mercedes. Cerca de lo que hablamos de la ruina de la Vega, o hablamos también de la Vega Vieja en nuestra historia, si buscamos, vamos a ver que nos habla mucho de lo que es la Vega Vieja, donde se encuentran las ruinas de esa Vega Vieja, todo cómo quedó, y allí tenemos nosotros las ruinas de esa parte. Allí pasó algo muy interesante. En ese entonces, en esas ruinas que todavía están allí y es parte de nuestra historia, un espacio también turístico para muchas personas que vienen precisamente a la diócesis de La Vega, donde está situado el santuario Nuestra Señora de las Mercedes. Van a ver las ruinas porque allí fue donde se realizaron los primeros bautismos en América. Recuérdense que le hablaba la Isabela, donde fue por primera vez, donde se llevó a cabo, podemos decir, se celebró por primera vez litúrgicamente con los actos, como va, como nos manda el acto litúrgico, la Santa Eucaristía, allí en la Isabela, en la diócesis de Puerto Plata. Entonces, en la diócesis de La Vega, donde está situado el santuario de Nuestra Señora de las Mercedes, se realizaron los primeros bautismos en América. Y algo muy interesante es que allí se bautizó uno de los indígenas primero que empezó a ser evangelizado por los misioneros que llegaron de España a ese entonces. Me van a disculpar, voy a tomar una pausa para tomar un poquito de agua porque estoy un poquito afectada del virus. Ese será un recreo. En este entonces, en algo interesante que se realizó en las ruinas de la Vega Vieja, en la diócesis de La Vega, es que empezó a ser evangelizado uno de nuestros indígenas llamado Guaticagua, el indígena Guaticagua, pero al conocer la historia, conocer la evangelización, esos misioneros
llegaron aquí, empezaron también a traer a la República Dominicana lo que es la evangelización en América, a hablar, donde se empezaron a hablar también, a catequizar por primera vez. Es aquí entonces cuando el indio Guaticagua es bautizado precisamente donde está ubicada las ruinas de la Vega Vieja. Pero no tan solo él solo, que no recibió él solo el sacramento del bautismo. ¿Qué hace la fe? ¿Qué hace cuando nosotros recibimos el sacramento? ¿Qué hace cuando nosotros también conocemos de Dios? Cuando somos evangelizados, dice la palabra de Dios, que no podemos callar de lo que hemos escuchado, hemos visto. Esto pasa en ese entonces y así también me gusta decirlo y verlo del punto de la lógica de la fe. Este indio que tenía su cultura, tenía su forma de ver lo que podemos decir la fe, empieza a interesarse por la fe católica, por los ritos católicos, y ya le pide ser bautizado en la iglesia, el Indio Vaticagua. Entonces comienza a conquistar almas para Dios, porque no tan solo fue bautizado él solo, fueron bautizados 16 personas con este indio, que pasa un dato muy interesante, porque podemos considerarlo como el primer mártir de América. ¿Y por qué? En su bautismo recibe el nombre interesante. Aquí, Indio Guaticagua recibe allí, en ese entonces estando el obispo Ramón Panel, entonces él recibe el bautismo con los demás compañeros de él. Y ahora está pasando que se lleva, está ya el proceso para reconocerlo como santo, como un mártir. El proceso está en la fase diocesana, se lleva precisamente desde esta diócesis de La Vega, lleva esa fase de investigación para que, siendo el proceso ya sentado desde el dicasterio de la obra de los santos en el Vaticano, por el padre Rafael Delgado Suriel, un sacerdote dominicano, un sacerdote también de esta diócesis de La Vega, es el postulador en la República Dominicana ahora de el indio Guaticagua. Se suscribió ya en el Vaticano y se empezaron a abrir las investigaciones de este proceso, porque este hombre de Dios recibe el bautismo, pero también empieza a evangelizar, empieza a catequizar. Él y el grupo de los primeros misioneros, podemos decir así, ya convertido al catolicismo, empiezan a evangelizar y llevar la palabra de Dios hasta los confines de la tierra. Entonces, luego muere, es el primer mártir. Él, entre otros, fueron martirizados. Y podemos decir martirizado por llevar la palabra de Dios y por no renegar del evangelio y por anunciar el evangelio y tener en sí el estandarte de la fe como lo es para nosotros la cruz. Desde ese santuario de Nuestra Señora de las Mercedes, la Virgen de las Mercedes, apareciéndose a Nolasco, este gran santo, que empieza ya con una inquietud de hacer desde España la orden mercedaria o la orden de las Merced, que la tenemos ya hace en el Santo Cerro, tienen 100 años que están las hermanas mercedarias, son ellas quienes atienden desde la diócesis de La Vega, están a cargo de este santuario de América, el primer santuario de América, y están aquí a cargo también de este santuario, a cargo de
de todo lo que tiene que ver con la parte pastoral del santuario, todo lo que tiene que ver con el cuidado también del mismo y todo esto. Esta imagen de San Ramón Nolasco empieza la orden mercedaria. Podemos ver la Virgen de las Merced, que una advocación traída por Cristóbal Colón desde España a República Dominicana, que en sus manos tiene la Virgen el logo mercedario como tal, pero también tiene en sus manos, ambas manos, dos cadenas. Y simboliza en esta advocación mariana, para nosotros los dominicanos, que en ambas manos la Virgen tiene dos cadenas, como ella protectora, pero también ella siendo quien libera a los cautivos, quien también protege a aquellos que están presos, pero sobre todo a los esclavos, dice en nuestra historia. Liberadora de cautivo, liberadora de todos los que sufren. La Virgen de las Merced tiene en su mano esas cadenas porque fueron rotas el yugo, fueron rotas tantas personas que fueron en ese momento liberadas. Y la Virgen de las Mercedes es con esa simbología en sus manos de esta cadena, nos dice eso a nosotros también, que ella nos libera, pero sobre todo, ella libera a los cautivos, todas las almas que se sienten oprimidas, todas las advocaciones, sabemos que en las advocaciones marianas está la Santísima Virgen María, pero específicamente la Virgen de las Mercedes, ¿cómo la invocamos nosotros como nuestra patrona de la República Dominicana, liberadora de cautivos? Algo que podemos destacar en este santuario, si ustedes pueden visualizar, es este hermoso monumento que se dice el monumento donde está esta cruz detrás, en la parte de atrás, el monumento de la luz del mundo. Ese hermoso monumento donde tiene una simbología de un rosario, en un lado tiene un corazón y empieza a narrar toda la historia de nuestra salvación, pero también en conjunto con el anuncio de la Santísima Virgen María. Entonces, aquí mezclamos y está la historia en ese santuario, cuando vienen muchos turistas, precisamente entran dentro del santuario, en la parte interior del santuario, donde está la imagen que tenemos aquí de la Virgen de las Mercedes. Luego sale al lado izquierdo de este santuario y está la cruz en alto, como un estandarte desde ese valle, este verdor verde, es lo que le comentaba anteriormente, donde se puede visualizar desde este santo cedro esta cruz en lo alto, y desde aquí se puede visualizar en lo alto del cerro las ruinas donde fue bautizado el indio Guaticaco. Desde aquí se ve el valle, las ruinas desde el Santo Cerro hacia la Vega Vieja, como decimos nosotros. Este monumento tiene la anunciación, conecta la anunciación de la Santísima Virgen María con la resurrección. Todo el proceso se le da la vuelta en la forma como tiene como tal de un rosario y va en cada misterio del Santo Rosario, lleva la anunciación de la Santísima Virgen María hasta la resurrección. Y toda una historia en la cruz, el monumento. ¿Por qué se dice el monumento de la luz del mundo? Algo bellísimo. De noche, este santuario, la cruz en lo alto que se visualiza en la altura, la Vega Vieja, se enciende, es iluminado totalmente, enciende la luz completa y desde las personas que viven en la parte de abajo, lo que llamamos la Vega Vieja, visualizan hacia arriba, como en lo alto, nuestra cruz, la simbología para nosotros los católicos, la cruz. Desde allí visualizan la iluminación y desde ese entonces, la parte de atrás, se puede ver
el monumento de la luz del mundo, rodeado también todo el rosario, la historia, con luces también. Algo bellísimo, muy hermoso. En ese santuario, mucha historia. En ese santuario se encuentran también, descansan los restos de un gran misionero, de un gran catequista para nosotros los dominicanos. Hablamos del padre Francisco Fantino Falco, un sacerdote que no es dominicano, siendo de nacionalidad italiana, pero llega a la República Dominicana cuando su destino no era llegar aquí a la República Dominicana. El destino era ir a Venezuela, pero ese se encuentra con los demás misioneros y le empiezan a hablar de la República Dominicana y le hablan a Francisco Fantino Falco, o conocido en República Dominicana como el Padre Fantino, de la falta que hacían de sacerdote en nuestras comunidades. En la República Dominicana no habían tantos misioneros, no teníamos tantos sacerdotes como ahora tenemos en las 11 diócesis que tenemos en la República Dominicana. En ese entonces no teníamos tantos sacerdotes, tantos misioneros. Pues el padre Fantino, quien se dirigía hacia Venezuela, es conquistado, y podemos verlo con la lógica de la fe y el plan salvífico de salvación, que llegara a nuestras tierras, que llegara a la República Dominicana, donde llegó y empezó a catequizar y pasó por muchísimos lugares, pasando por aquí, específicamente por la diócesis de La Vega, pasando por el Valle de Constanza, Bonao, diócesis de San Francisco, diócesis de Puerto Plata, diócesis de Mao, entre otras diócesis. Pasó el padre Fantino Falco. Empezó una labor para nosotros los dominicanos. El padre Fantino, un sacerdote incansable, un sacerdote gran misionero de Dios, donde empezó a catequizar el celo por las almas. Empezó a muchas personas de la República Dominicana, por lo tanto, no conocían el catecismo de la Iglesia Católica, no conocían también los sacramentos de la iniciación cristiana, como lo es el bautismo, la confirmación, la primera comunión. Y el padre Fantino empieza a formar los primeros catequistas de América. Y empieza con esa formación que traía ya el padre Fantino de Italia, de Burgos San Dalmazzo, Italia. Empieza entonces a formar nuestros catequistas, a hablarle de la formación, sobre todo hablarle del amor a la Eucaristía, hablarle a esos catequistas también que ellos se formaban para ser formadores de formadores, como decimos aquí en la República Dominicana. Empieza el padre Fantino cuando en ese entonces, en el santuario de Nuestra Señora de las Mercedes, no estaba como ahora. Cuenta en nuestra historia de la parte de la evangelización. Era un valle, así como se ve, con mucho verdor, pero no había transporte como tenemos ahora. Y el padre Fantino se trasladaba en un caballo cuando lo encontraba, y en otra zona caminaba. Duraba mucho tiempo caminando para llegar de una zona a otra zona. En ese entonces no teníamos en la parte por la conferencia del episcopado como lo tenemos ahora, dividido por diócesis, también por zonas pastorales organizado, y él se trasladaba, caminaba muchas horas de un lado a otro para evangelizar, para llevar la palabra de Dios. Y empezó en esa catequesis también a hablarle a las personas
del valor que tiene el sacramento de la reconciliación, es decir, el sacramento de la confesión. Empezaba, y dice en la historia, que el padre Fantino duraba horas muy largas confesando a las personas. En la catequesis le enseñó cómo las personas podían entonces confesarse. No es como ya tenemos nosotros por los 5 pasos para hacer una buena confesión o cómo estamos ahora catequizados, sino más bien le empezó a enseñar cómo las personas se podían confesar a través de, con la misma palabra de Dios, los 10 mandamientos, desarrollando y viendo que las personas cada día más pudieran conocer y catequizándose con la misma palabra de Dios, que sus palabras, empezando a catequizar y llevar esos grandes catequistas que desde ese santuario de Nuestra Señora de las Mercedes empezaron a formar muchísimos catequistas y llevar nuestra historia. El padre Fantino, que está también en proceso de beatificación, es ahora siervo de Dios y podemos considerarlo también como, si Dios así lo permite, un santo para República Dominicana, porque toda su vida el padre Fantino predicó en las tierras de la República Dominicana, siendo nacionalidad italiana, pero toda su vida la vivió en República Dominicana. Y en este santuario de Nuestra Señora de las Mercedes descansan entonces los restos del glorioso Padre Fantino Falco. En ese santuario de tanta historia, porque veamos las ruinas, veamos también los donde se realizaron los primeros bautismos en América. Luego del santuario de Nuestra Señora de las Mercedes, en lo alto del Santo Cerro, nos trasladamos en la misma diócesis de La Vega a lo que es la Catedral Inmaculada Concepción de esta diócesis de La Vega. Cabe destacar cuya diócesis a la que pertenezco. Esa diócesis de La Vega, donde su labor pastoral nosotros contamos con 200 sacerdotes en esta diócesis de La Vega. Tenemos 62 parroquias y 200 sacerdotes, cuya vida activa también de sacerdotes diocesanos, pero también de religiosos. En esta diócesis de La Vega contamos con 2 monasterios de la vida de clausura, el monasterio de las Hermanas Carmelitas, cuya nacionalidad también vienen de España, llegaron a la comunidad de las Carmelitas y en ese entonces también por ser las primeras que llegaron a formar el monasterio dedicado a la Virgen del Carmen. Tenemos otro monasterio dedicado a la vida de clausura también de las hermanas Clarisa, las hermanas pobres de San Francisco de Asís y Santa Clara. Siendo vida religiosa, contamos en la diócesis de La Vega con varias congregaciones de la vida religiosa, salesiana, agustiniana, misionera, entre otras. En esta diócesis de La Vega contamos también con una historia hermosísima. ¿Por qué? Porque podemos visualizar desde esta catedral, la Catedral Inmaculada Concepción, y en lo alto desde aquí visualizamos a la altura, las montañas, el verdor, al santuario de Nuestra Señora de las Mercedes. En la catedral tenemos la advocación de la Virgen Inmaculada Concepción dentro de esta catedral. También en la catedral tenemos el Museo Sacro.
En este museo sacro tenemos allí la historia, tenemos la primera, se conserva en este museo sacro, la primera cruz que se hizo con lo que le comentaba, el árbol de níspero que trajo Cristóbal Colón. Tenemos también la vestimenta del primer obispo Ramón Panel y de los demás obispos que pasaron por esa diócesis de La Vega. Tenemos también vestimenta y muchas cosas del padre Francisco Fantino Falco. La primera imagen también que se conserva de la Inmaculada Concepción y una réplica de la Virgen de las Mercedes que está también en este Museo Sacro de La Vega. Luego de la Catedral Inmaculada Concepción, diócesis de La Vega, nos trasladamos a la Basílica Catedral de Nuestra Señora de la Alta Gracia, Virgen de la Alta Gracia, que es, recuerden que al principio le decía que la República Dominicana nosotros tenemos dos advocaciones marianas, que es Virgen de las Mercedes, se encuentra en el santuario de Nuestra Señora de las Mercedes, primer santuario de América, y en la Basílica Catedral de Nuestra Señora de la Alta Gracia tenemos entonces a la Virgen de la Alta Gracia, nuestra protectora de la República Dominicana, cuya fiesta se celebra el 21 de enero. La Virgen de la Alta Gracia, esta imagen que podemos visualizar aquí, y en la parte es todo lo que sería la parte dentro que se puede observar de la Basílica de Nuestra Señora de la Alta Gracia. Esa hermosa imagen también es traída a la República Dominicana por dos hermanos españoles. Traen aquí a la República Dominicana, se le dice los hermanos Trego, traen por primera vez un lienzo de la Virgen de la Alta Gracia. Traen, ¿qué visualizamos nosotros con esta imagen de la Virgen de la Alta Gracia? Cuya vestimenta representada en los colores de nuestra bandera de la República Dominicana, visualizamos el color azul, el color rojo y el color blanco. La Virgen de la Alta Gracia, en esta hermosa imagen, tiene su mirada, está como visualizada, podemos decir, hacia abajo, es porque en sus brazos carga al niño Jesús en el pesebre. Luego está rodeada por 12 estrellas y en la parte de atrás se encuentra de esta imagen San José, el castísimo esposo de la Santísima Virgen. En esta basílica catedral de Nuestra Señora de la Alta Gracia, millones de personas peregrinan todos los años. Se dice en nuestra historia que cuando los hermanos Trejo trajeron el lienzo con la imagen de la Virgen de la Alta Gracia, primero pasaron por la parte que el año pasado se construyó también allí un pequeño santuario a la Virgen de la Alta Gracia y en la historia se dice hoyoncito porque primero los hermanos Truejo que vinieron desde España pasaron en primer lugar por este espacio situado en la diócesis de San Pedro. Pasaron por la diócesis de San Pedro en la parte de hoyoncito con el cuadro, el lienzo de la Virgen, ese entonces lienzo de la Virgen de la Alta Gracia. La historia que buscamos, que data también de que apareció la imagen en un naranjo, pero ya en nuestra evangelización
Nosotros hablamos de la parte de los hermanos Trejo cuando trajeron este lienzo de la Virgen de la Altagracia. El año pasado, entonces, tenemos este santuario también en Olloncito dedicado a la Virgen de la Altagracia. Allí tenemos una réplica del cuadro que se encuentra entonces en la diócesis de Higüey, diócesis de la Altagracia Higüey, donde está el cuadro original de la Virgen de la Altagracia. Millones de dominicanos cada año, 21 de enero, peregrinan y lo hacen con una fe sencilla, con una fe, lo que hablamos de la religiosidad popular, lo que brota del corazón, lo que brota para el dominicano, la expresión, y lo hacen con peregrinación. Entonces caminan desde la diócesis de Puerto Plata, desde la diócesis de San Pedro, donde ya podemos decir que tenemos ahí ya el santuario, un santuario también muy hermoso que se ha construido. Peregrinan desde allí a pie, no sé, lo hacen como signo también de un sacrificio, como signo de penitencia, ¿por qué no? Podemos decirlo así también. Y van directamente desde Olloncito todo el trayecto y duran 2 días, 3 días, todo depende en la hora que salga, y van a la diócesis de Higüey, donde se encuentra Nuestra Señora de la Altagracia. Peregrina. Ahora, como ya tenemos el santuario en Olloncito, muchas personas ya lo hacen en los 21 de enero, el proceso de la novena, se quedan en el santuario de Olloncito, pero otros que ya tienen esa cultura, ya tienen ese amor, también lo ofrecen y van al santuario de Nuestra Señora de las Mercedes, pero también van al santuario de Nuestra Señora de la Altagracia, Basílica de Nuestra Señora de la Altagracia. Si hablamos en la República Dominicana, el turismo religioso, hablamos específicamente de la zona colonial donde está situada la primera catedral de América, hablamos también de monasterio, hablamos del Santo Secro, primer santuario de América, hablamos de la Basílica de Higüey, la Basílica Mayor para nosotros en la República Dominicana, y hablamos de una ruta colonial que ya le han puesto la ruta de la fe. ¿Y qué hacen? La ruta de la fe se tiene del Ministerio de Turismo de la República Dominicana, también un convenio con la República, con el Ministerio Religioso, y hacen la ruta de la fe. La ruta de la fe va visitando todas las partes de la zona colonial, visitan también la diócesis de Puerto Plata, donde tenemos, donde fue por primera vez la Santa Eucaristía, donde se celebró por primera vez en la Isabela, la primera Eucaristía. Luego van a la Basílica de Nuestra Señora de la Alta Gracia, a esta ruta de la fe, le colocan, visitan algunos monasterios, como el monasterio de Santo Domingo de Guzmán, lo visitan también, y luego visitan Diócesis de La Vega, donde se encuentra el santuario de Nuestra Señora de las Mercedes. En República Dominicana hablamos de una gastronomía muy variada, con platos tradicionales como lo es la bandera dominicana. La bandera dominicana es algo muy sencillo. Es el arroz, la carne, la ensalada y la habichuela. Aquí le decimos la habichuela. No sé cómo le digan en su país, pero aquí le decimos la habichuela. Tenemos también dentro de la gastronomía dominicana, tenemos lo que es también el mangú, que a muchos turistas les gusta mucho, el plátano, pero específicamente el mangú, y nosotros sabemos decir el mangú,
que es el plátano, una especie se trituran los plátanos. En la foto visualizamos los plátanos, ya les decimos aquí en República Dominicana, plátano frito, y el mangú sería el mismo plátano, pero estructurado, una especie más blanda, convertida ya en mangú, y a eso le agregamos lo que nosotros decimos los tres golpes. ¿Qué sería los tres golpes? Los tres golpes para nosotros los dominicanos sería el mangú, le agregamos el huevo, le agregamos el salami y le agregamos el queso. Y si mucho turista le agrega el aguacate, que sería agregado a los tres golpes también. Tenemos también los pasteles en hoja. Pero ojo con esto, porque hay un debate con los pasteles en hoja, porque los pasteles en hoja dicen de Puerto Rico, después de Cuba, pero en República Dominicana tenemos también lo que sería los pasteles en hoja. El casabe, que de nuestra historia ya los taínos hacían el casabe cuando empezaban también hacían artesanales, hacían obras artesanales, tejían bordados con hebras de saco, hacían también del casabe varias especies de torta, varias especies también, y tenemos dentro ya de nuestra historia, en la parte de los taínos también, lo que sería el pastel en hoja. No sé si hay otro país, pero lo que conozco, que nosotros los dominicanos, en la bandera tenemos arroz, habichuela y carne, y comemos habichuela, pero nosotros tenemos un postre, la habichuela salada y la habichuela con dulce, que sería un postre también para nosotros los dominicanos. Dentro de algunas de las bebidas, nosotros tenemos el jugo de chinola, tenemos un jugo muy conocido, muy variado en los restaurantes y en la parte turística de República Dominicana, que es el morir soñando. El morir soñando sería una especie de un zumo, puede decirse tanto de naranja, como también el zumo de la chinola con leche y mucho hielo. Entonces, hay algunas personas que le agregan un poquito de vainilla, y entonces a esta bebida le dicen el morir soñando. Tenemos el Maví, y el Maví es algo muy curioso. ¿Por qué? Porque el Maví lo cultivamos aquí de una raíz que se llama anamú, que precisamente en el tiempo de COVID nos sirvió de mucho a los dominicanos, porque también en nuestra historia las raíces, como no había muchos medicamentos en ese entonces, de la raíz de anamú hacían una especie de medicina naturales, la estructuraban, y algunas heridas con un vendaje, la estructurada también la convertían como una venda, vamos a decir, para algunas especies de herida, si no era muy profunda, y eso la raíz de anamu, de donde se hace el maví, podía servir también una especie de calmante y podía cicatrizar las heridas. ¿Por qué le digo interesante? En el proceso del COVID, esta es una raíz muy fuerte. Entonces, ¿qué es aquí en República Dominicana? Cuando llegue el COVID, la raíz de anamu se empezó a mezclar con la raíz de jengibre, dos especies muy fuertes, y de esto se empezó a extraer como si fuera un suero, y muchas de las personas que, por ejemplo, paciente asmático en el proceso del COVID, le daban este medicamento, podemos decir, natural, y a muchas personas les sirvió de mucho, específicamente las personas que sufrían nosotros decimos aquí, del pecho apretado o congestión nasal, específicamente las personas también que son pacientes
asmático. Entonces es por eso, entonces de la raíz de ánamo se hace lo que es el Maví con otras especies que son también cultivadas en muchos de los campos de República Dominicana. Se construye lo que sería el Maví, o se le puede decir el cacheo, que es otra bebida también que se hace del Maví. Tenemos también dentro de esta gastronomía dominicana, tenemos el chocolate caliente, porque se hace también del cacao que en muchos de los campos de República Dominicana se cultiva el cacao. Entonces desde allí se hace el chocolate caliente o el chocolate frío, porque tenemos también la parte del cacao. Algunos datos, curiosidades sobre la República Dominicana. Podemos decir, la primera universidad de la República Dominicana está situada en Santo Domingo, la Universidad de Santo Tomás de Aquino. También podemos decir, que lo mencionaba también en una parte también, el primer hospital que se realizó en la República Dominicana. Tenemos también la música universal, que sería el merengue, la bachata, que es para nosotros los dominicanos patrimonio, la bachata y el merengue. Ahora hay otro género que ustedes conocen, que la República Dominicana, que es el reggaetón, pero para nosotros en la historia está la bachata y el merengue. La República Dominicana, el Caribe, los dominicanos somos alegres, somos caribeños, nos encanta, como decimos, armar la fiesta donde llegamos, pero en República Dominicana se vive la fe con mucho amor, se vive también el gesto de la amabilidad, pero sobre todo la religiosidad popular, de los actos litúrgicos, de salir, de evangelizar, de predicar, de enseñar, de catequizar a otro, de sentir ese calor humano. Por eso decimos que donde vamos los dominicanos, armamos una fiesta, nos acercamos, hablamos, sonreímos, pero sobre todo en la República Dominicana, en nuestros templos, se vive ese amor a nuestras advocaciones, a la Virgen de las Mercedes y la Virgen de la Alta Gracia. Se vive ese calor mariano que sentimos nosotros amparados con esas dos advocaciones. Por supuesto, tenemos otras devociones en República Dominicana mariana, pero para nosotros y en nuestra historia específicamente estas dos advocaciones. La Virgen de la Alta Gracia, cuya gracia nos protege, cuya gracia nos bendice, y la Virgen de las Mercedes, quien nos libera, quien nos protege y nos libera de los cautivos, cuya en sus manos, cuyas cadenas tiene allí para liberar a los oprimidos. Siendo desde la República Dominicana donde se habla de los primeros bautismos en América, de la primera evangelización para el mundo. Desde aquí salen muchos misioneros y van a llevar la palabra de Dios y van a llevar la evangelización, van a catequizar desde ese continente. Yendo a la República Dominicana, en dos ocasiones, el Papa San Juan Pablo II, específicamente a la arquidiócesis de Santo Domingo, vino San Juan Pablo II. Y algo en nuestra historia es que en la segunda visita del Papa San Juan Pablo II, nombró los nombramientos siempre para los obispos, siempre los trae
por la nunciatura, el nuncio apostólico de su santidad. En ese entonces debería traer el nuncio apostólico de San Juan Pablo II, pero en la visita de San Juan Pablo II, la segunda visita a República Dominicana, nombró el segundo obispo después de Monseñor Flores. Nombra y hace el nombramiento en la segunda visita, donde millones de dominicanos estaban presentes, nombra el segundo obispo para nosotros, para la diócesis de La Vega, a Monseñor Antonio Camilo González, quien duró 21 años en esta diócesis de La Vega, trabajando, evangelizando y llevando la palabra de Dios desde este lugar de fe, diócesis de La Vega, Dios donde se encuentra el santuario de Nuestra Señora de las Mercedes. Los dominicanos amamos. Los dominicanos somos personas orantes, pero sobre todo decimos que los dominicanos en nuestra mente y en nuestro corazón siempre tenemos, y aquí relajamos mucho con eso, la Virgen de la Alta Gracia, las Mercedes, pero para todo, la Virgen de la Alta Gracia. Una expresión que si ustedes vienen a República Dominicana, curiosa puede ser que usted ande, pasa algo, podemos decir, una noticia y una expresión para nosotros los dominicanos, que usted le esté contando a otro un hecho de algo que ha pasado, y lo primero que podamos decir un dominicano, puede decir un dominicano, es Virgen de la Altagracia, como una expresión de asombro. ¿Qué fue lo que pasó? O Virgen de la Altagracia, ¿qué es lo que tú me estás contando? O Virgen de la Altagracia, protégenos, porque somos, teniendo el primer santuario de América y la basílica, muy mariano. Todos somos marianos, pero en la República Dominicana amamos enteramente a la Santísima Virgen María. Muchas bendiciones para cada uno de ustedes. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Quisieran compartir algo también? Entonces, vamos terminando, ¿verdad, mis queridos hermanos? Así es, hermana. Muchísimas gracias. Bueno, esto ha sido un encuentro muy especial. Hemos visto esa calidez y sentido humano suyo principalmente y bueno, y del pueblo dominicano como usted nos lo ha transmitido. Hemos visto también esa alegría, ese carisma y sobre todo esa autenticidad que tienen y la espiritualidad también. Yo pienso que esta charla ha sido muy valiosa, este encuentro, porque no solo hemos visto eh, la parte religiosa, sino que bueno, hemos visto gastronomía, cultura, y bueno, y esta parte también tan importante de la religiosidad. República Dominicana como fuente de la evangelización de América, y yo pienso pues que eso es de gran riqueza para todo el continente americano, porque bueno, allí es la cuna de la evangelización y pues gracias a eso hoy todos tenemos eh, esta religión tan preponderante en nuestro continente como la religión católica. Así que muchas gracias, hermana, agradecerle a usted por este espacio, por dedicarnos su tiempo, sus conocimientos. También agradecerle a todos los que han participado de este encuentro, a los que están acá presentes y también a todos los que van a ver pues el encuentro de manera sincrónica, que serán muchos cuando se comparta por los canales institucionales. Así que, bueno, no sé si hay preguntas, si hay algún aporte de los participantes. eh, Bueno, si no, bueno, hermana, agradecerle a usted por este espacio y por tan valiosos conocimientos que nos ha transmitido. Nada, agradecerle a ustedes
también que me hayan tomado en cuenta para humildemente, como le decía el hermano, no soy historiadora, simplemente comparto con mucho amor, con mucha alegría, el servicio de lo que somos nosotros los dominicanos. El servicio nos damos, nos entregamos y con mucha humildad compartir a ustedes y invitarle también a la República Dominicana, si alguno de los que están aquí vienen a República Dominicana, nos ubican en la diócesis de La Vega, donde me encuentro de misión, en el canal La Voz de María, televisión. Pueden encontrarme por aquí con mucho amor. Le vamos a acoger, le vamos a guiar, le vamos a servir, le vamos a buscar hasta alojamiento, porque tenemos alguna casa de retiro. De verdad que sí, no me di que para salir del paso, porque de verdad que los dominicanos somos así, amamos y nos encanta abrazarnos, nos encanta. Usted no tiene dónde quedarse, venga para acá, decimos nosotros los dominicanos, donde come uno, comen varios. O sea que si vienen algunos de ustedes también a República Dominicana. Yo estoy de misión, como le decía, en la diócesis de La Vega, donde está el santuario de Nuestra Señora de las Mercedes. Me pueden ubicar que con mucho amor, con mucha alegría, le voy a dar un tour en la diócesis de La Vega y por supuesto en el canal La Voz de María. Y con mucho amor le voy a acoger y le voy a brindar habichuela, arroz, de todo lo que ustedes quieran. Muchísimas gracias, hermano. Usted decía que no es historiadora, pero yo creo que por esa alegría, por ese amor y servicio que le ha puesto a este encuentro, pues lo ha hecho mucho mejor que cualquier otro historiador. Bueno, lo pueden seguir a la hermana en las redes sociales. Veo que en Instagram está como @sorchispita. Sí, entonces ahí pues pueden encontrar a la hermana, seguirla y bueno, así hemos llegado al final de este encuentro. Los esperamos en próximas ocasiones, en próximos encuentros que tendremos de UCN Sin Fronteras. Y bueno, la Católica del Norte les da las gracias primero a la hermana Sor Ardaleni por este espacio y a todos ustedes por participar. Hasta una próxima ocasión. Feliz noche para todos. Gracias, feliz noche, bendiciones. Gracias. Bendiciones, hermana. Bendiciones. Bendiciones.